Buenos días, hermanos. Dios le bendiga. Es un gozo de veras que estemos todos juntos aquí. Pero en este momento les invito a inclinar su rostro. Vamos a hacer una oración, que sea Dios, el Espíritu Santo, el que nos guíe en este momento. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Agradecidos, Señor, por tus bondades. Gracias por estar aquí juntos como una sola familia, y gracias porque tenemos un solo sentir. Y Señor, en este momento, Dios, pido tu dirección. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que guíe, el que hable a través de mí y que prepare los corazones de mis hermanos presentes. Señor, queremos honrarte, queremos suplicarte, Padre, que seas con cada uno de nosotros, y este mensaje que vamos a exponer, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, que salgamos edificados, que no salgamos como llegamos, sino que con ese deseo, Señor, de buscar tu rostro cada día y en todo momento. Señor, ayúdame, te lo suplico y te doy muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí pusieron atención en el Salmo 148? No es el tema, nomás quiero preguntarles si se dieron cuenta de lo que vimos ahí. Miren, hemos oído del tercer cielo, ¿sí o no? Pero aquí realmente nos da el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Tercer cielo del versículo 1 y 2, el segundo cielo del versículo 3 al versículo 4 y el primer cielo del 5 al final. Es un dato bien importante porque Dios nos ama y Dios nos muestra, pero quiere que le adoremos. Toda la creación, toda. Es un punto nada más que les quería comentar. Pero el punto principal que vamos a ver aquí es Gálatas, ¿qué? A ver si se lo saben. Capítulo 6. El tema, el nombre de este mensaje le puse por título Reforzando la armadura de Dios en oración. Ese es el tema de este estudio y le voy a dar lectura. El versículo 18 y 19 nada más, ahí voy a estar enfocado para que le podamos tomar sabor, como se dice. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, todos estos mensajes que hemos visto desde el principio, Pablo, después de darnos estos últimos, no sé, serán 2 meses, no más, porque tuvimos un espacio, donde Pablo nos da o nos dio las partes de la armadura para tener
una vida victoriosa para enfrentar nuestros enemigos espirituales y poder vencerlos. ¿No es así? Nos da también un último ingrediente que es muy importante. Y este ingrediente no es otra cosa, sino que es la oración. Cada uno de nosotros, por el tiempo que hemos vivido, el tiempo que hemos caminado con Dios, el tiempo de tener esa relación con Dios, el tiempo de que hemos estado, sin duda, cada uno de nosotros en diferentes problemas, situaciones, y hemos clamado, hemos dicho, Señor, ayúdame. Y en esta mañana, cuando venía con mi familia de Yehualtepec, aquí venía yo por dentro hablándole, ayúdame Dios. Es el mensaje para tu pueblo, es el mensaje para cada uno de mis hermanos, pero es el mensaje para mí. Y Dios, yo sin ti nada puedo hacer. Y eso es verdad. Así que vamos a hablar acerca de esto durante estos minutos y que sea el Señor el que hable a través de mí. No meramente yo, porque solamente soy un siervo y que voy a obedecer únicamente. Entonces, estamos aquí. Una de las cosas que tenemos el ingrediente que nos resta después de ver toda la armadura es la oración, que es donde la armadura de Dios se completa totalmente. Pero no queda ahí, hermanos. Esto sigue para todo el resto de nuestra vida. No es que ya tengo la armadura, ya me la sé y sí está bien, pero ¿de qué te sirve si no oras? No va a dar resultado. Entonces todo va acompañado. Entonces no te confíes, no se confíe usted. No es que yo ya sé, es que ya aprendí, pero ahora vívelo. Y es importante reconocer que varios de nosotros, después de tantos años, como ya les dije, de ser cristianos, ya deberemos tener muy presente la gran importancia de la oración en nuestra vida personal. Pablo continúa a través de toda la epístola explicando detalladamente por qué los cristianos somos los seres más privilegiados de este mundo. Nosotros, los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe, nuestra seguridad, por poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, tenemos ese privilegio. A nadie más lo tiene, hermanos. Nadie. ¿De qué? Pues de que tenemos las instrucciones más eficaces que existen. ¿Por qué? Porque es su palabra de Dios y la palabra de Dios le va a dar resultado en su vida, mi hermano. Pero si va tal como es, si va de paso en paso, caminando siempre con ese deseo de buscarle en todo momento, en todo lugar y donde sea, mi hermano. Entonces, tenemos ese privilegio, pero cuando llegamos al final de esta carta encontramos esta invitación de los cristianos para ser bendecidos y favorecidos con la gracia de Dios a través de la oración, en medio de ¿qué? ¿Qué miramos anterior? ¿Estamos en qué? En una guerra espiritual. Es por eso que tenemos estas herramientas. Y es un privilegio ser cristiano, pero de este lado del cielo estamos inmersos en medio de una lucha espiritual. Y es real, no es un cuento, hermanos. Es real. Tenemos una
lucha espiritual de enormes proporciones, una batalla que debemos pelear únicamente en oración. Mi hermano, yo no sé qué tanto usted verdaderamente está orando. Yo no sé qué tanto busca usted la presencia de Dios en su vida, pero es una de las cosas más grandes que existe. Dicen por ahí que la oración es la llave que puede abrir aquel candado que otras llaves no pueden. Entonces, la oración es muy importante. Tómalo usted muy en cuenta. Es tu relación íntima. Es tu relación verdadera con Dios. No con los demás, con Dios. Y eso es muy importante, es lo más increíble que podemos nosotros experimentar en nuestra vida diaria de oración con nuestro Padre. Entonces, en el versículo 14 dice así, vean qué dice en el versículo 14, el capítulo 6, dice, estad pues, la primera frase, firmes, estad pues firmes. Pablo nos da una exhortación, estad pues firmes. Pablo, ¿cómo podemos estar firmes? Versículo 18. Así va a estar firme. ¿Qué dice? Orando. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, orando, la oración no es otra pieza de la armadura. Es en el Espíritu en que debemos hacer uso de la armadura. Y todos esos recursos que Dios nos ha provisto para pelear, ¿cuándo? Diariamente. Todas nuestras luchas espirituales, todos nuestros conflictos, hermanos, deben ser enfrentados únicamente en oración. La armadura del cristiano no funciona como algo mágico. No es que ya tengo la armadura y ya yo... No. La armadura no tiene poder en nosotros solo porque sí. Esta armadura solamente es eficaz cuando la usamos en dependencia de Dios y en íntima comunión con Él. Hermano, muchas veces hemos sido derrotados. ¿Por qué? Porque ya conocemos la armadura, pero nos falta la oración, el complemento. Y como les dije, esta armadura no puede ser eficaz si usted no está en oración. Así que todo es, dijeran, es un paquete, pero tenemos que ir hacia adelante. Qué bueno, gracias a Dios, porque ya sabemos sobre la armadura, ya tenemos esa comunión, o sea, gracias a Dios por los hermanos que vienen los jueves. Es una gran bendición y ¿sabe qué? Hasta te sientes bien. Se va usted a sentir bien cuando viene o está en la presencia de Dios. Eso, los que les gusta orar, los que obedecemos, los que sabemos, ese es el gozo que nosotros tenemos. Todas nuestras luchas espirituales, como les dije, todos nuestros conflictos, es venir en dependencia de Dios en esa íntima comunión con Él. Hermanos, la armadura que Pablo nos describe es excelente. Cada pieza es perfecta. Y miramos, gracias a Dios, cada elemento, cada pieza, cada armadura, como es el yelmo de la salvación, el escudo, la espada, el calzado, el cinto, y todo eso son
cosas excelentes. Cada pieza es perfecta, cada pieza es extraordinaria, pero solamente manteniéndonos cerca de Dios y amparándonos en su poder, podremos hacer eficaz el uso de ella. Solamente así, mis hermanos. No hay otra cosa. No puede usted andar tranquilamente únicamente con la armadura. Pero si usted no está orando, si usted no tiene esa íntima relación con nuestro Dios. He aquí la armadura, dice Pablo. Ahora, ¿qué deben hacer? Dice, deben orar o debemos orar. Ya hemos estudiado que una de las piezas de la armadura es el conocimiento de la verdad, que es el entendimiento claro de las doctrinas básicas. Ahora lo que Pablo nos está diciendo es que eso no es suficiente. No es suficiente, hermanos. Debemos ser ortodoxos en las doctrinas bíblicas. Pero como dijo un teólogo, es posible para un cristiano ser perfectamente ortodoxo y aún así ser derrotado. Podemos ser derrotados todavía aún cuando estamos en esto. Todavía podemos ser derrotados. De nada sirve conocer las doctrinas prácticas tradicionales y si no mantenemos contacto con Dios, si no tomamos comunión e intimidad con Él. Siempre debemos estar pegados a Él, buscar su rostro continuamente, en todo momento y en todo lugar, diario, hermanos, diario. ¿De qué nos sirve conocer teologías si eso no nos lleva a amar más y conocer más a Dios? ¿De qué sirve la teología si eso no contribuye a fortalecer nuestra comunión con Él? ¿De qué nos sirve, hermanos? Hermanos, ninguna armadura será suficiente para quien ha perdido la costumbre de estar de rodillas delante de Dios. Siempre debemos estar. Ahora, no nada más de rodillas puede estar de pie, puede estar sentado, puede estar caminando, pero tienes ese buen hábito de tener tu comunión hablándole a Dios. Pablo concluye esta carta del mismo modo que inició esta porción. Versículo 10, que dice, ya lo leímos, otra vez hay que leerlo. Dice ahí, por los demás hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete, mi hermano, en el Señor y en el poder de Él, el poder de su fuerza. Entonces, de otra manera, ¿cómo se va usted a fortalecer? ¿Cómo se va usted a fortalecer si usted no se fortalece en el Señor ni en el poder de su fuerza? Bueno, si no se fortalece, entonces usted va a andar débil. Va a andar débil, no hay otra forma. Por eso caemos en una y otra manera. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos. No estamos fortalecidos. Lo que realmente determina tu carácter, mi hermano, como cristiano es tu vida de oración. No todas las doctrinas que puedan recitar de memoria, no, eso no. Muchos hermanos comenzaron bien la carrera, pero fueron, ¿saben qué? Debilitados, porque descuidaron aquello que sostiene toda la vida cristiana, la comunión constante con el Señor en oración. Y mire,
Pablo concluye esta carta del mismo modo que inició en esta porción, en el versículo 10 que ya leímos. Y así comenzamos ahora en el versículo 18, otra vez, que dice que nosotros estemos orando en todo tiempo. Dice que debemos nosotros de orar en todo tiempo, orar en todo tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos fortalecidos. Y es así como nosotros desarrollamos una comunión cada vez más íntima con nuestro Dios. Así que en estos versículos de Efesios del 18 al 19, nada más hay, como les dije, me voy a enfocar y este es el tema que vamos a estar mirando. Así que en estos versículos de Efesios del 18 al 19 contiene por lo menos 5 enseñanzas acerca de la oración y en el contexto de esta lucha espiritual que debemos librar día tras día contra el enemigo de nuestra alma. Acuérdense, tenemos que orar porque es una obligación. Tenemos que orar porque viene nuestro Señor, pero tenemos que orar porque tenemos un enemigo. Tenemos que orar. Nuestra oración debe ser, número 1, nuestras oraciones deben ser variadas. Variadas, hermanos. En el versículo 18 dice que esta palabra que traduce la Biblia Reina Valera, dice como oración es un término muy general. Incluye adoración, confesión de pecados, acción de gracias. La oración es mucho más que pedir. La oración es hablar con Dios. ¿Quién vino la semana hace 15 días cuando di el mensaje hablando acerca de la oración y del pobre y de todos ellos? ¿Sí se acuerdan? El pobre, el mendigo, ¿qué es lo que hace únicamente para que le den una moneda? Es todo lo que va a hacer. El niño que chilla y chilla o que quiere algo y para que se calme, ¿qué le van a dar? Pues lo que necesita, pero debe de llorar. Y así miramos muchas cositas aquella vez. Entonces, la oración es hablar con Dios. Así como usted habla con su esposa, con sus amigos, es hablar. Hablar con Dios, hablar. Pero al acercarnos a Él en oración debemos reconocer quién es Él, quién es Dios, quién es Él, y quiénes somos nosotros. Este entendimiento que nos permite acercarnos en oración en una forma apropiada. No se trata simplemente de una lista de oraciones, hermanos. No. Señor, yo necesito esto, el otro. No, a través de la oración tenemos comunión con Dios y estamos reconociéndolo. Y al mismo tiempo estamos viendo su grandeza, reconociendo su grandeza, pero también nuestra pequeñez. ¿Qué tan pequeños somos nosotros? Estamos reconociéndole al mismo tiempo su santidad de lo que Él es, pero también reconociendo nuestro pecado. Estamos reconociendo a un Dios cercano y es nuestro Padre y al mismo tiempo glorioso, digno de nuestra adoración. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Adorarle. ¿A través de qué? De los cantos. Pero también es digno de admiración. Por eso, hermano, hemos dicho muchas veces que cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos hacerlo con mucha entrega. Olvídate de
tus negocios, olvídate lo que tienes que hacer, olvídate del tiempo, hasta de eso, entrégate totalmente, que nada te interrumpa. En Mateo nos habla acerca de la regla de oro, donde dice: cerrada la puerta y tu Padre que está en secreto, ahí está. Así que dice: olvídate, vente, íntima relación. Y Padre, mira esta necesidad, mira este hermano, mira aquel compromiso, mira lo que me está pasando, mira lo que viene. Estoy aquí por eso. Eso es lo que usted debe de hablar, tu íntima relación. Entonces, como les dije, no se trata simplemente de una lista, no. Necesitamos reconocer su santidad, pero al mismo tiempo nuestro pecado. ¿Cómo estamos? Estamos reconociéndole a un Dios que está tan cerca de nosotros. No piense que Dios no se acuerda de mí, ya no me ama, estoy solo, me siento solo. No, cuando te sientes más solo es cuando está más cerca de ti. Pero debe usted de creerlo, debe usted de pensar y creer realmente Dios está aquí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así, abatidos, desconsolados? Nadie me quiere, nadie me habla, nadie me ama. Estoy solo, la soledad me está matando, el estrés. Estamos reconociendo su grandeza. Estamos reconociendo que nuestro Padre es un Dios grande. Estamos reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Entonces debe hacer con mucha entrega, mucha confianza, pero no debemos ser confianzudos. Confianza, sinceramente, ese deseo de estar con Él. Pero también nuestra oración de súplica se refiere a nuestras peticiones. Ahí sí, de súplica. Que estamos orando por el hermanito que le está sucediendo esto, que tiene este compromiso, que está enfermo, que suplicante a Dios por mi familia espiritual, por mis hijos, por mi esposa, por los hijos que están en la escuela. O sea, hay tanta cosa ahí. Entonces, estos son los deseos específicos que tenemos delante de Dios en nuestras oraciones. Hemos venido delante de Él con un corazón necesitado. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos expresar esa necesidad con peticiones específicas, hermanos. Muchas veces, Señor, bendíceme. Ajá, pero ¿en qué quieres que te bendiga? O muchas veces, Señor, bendice a todo el mundo. Pues no, deben ser específicas, claras. Necesitamos nosotros ser específicos. No pidamos, como les dije ahorita, al Señor bendice a todo el mundo. Es una petición bastante general para que Dios la responda. Debemos venir a Dios con peticiones específicas en oración y, como dice aquí en el versículo 18, y súplica. Súplica. Por eso al orar no venimos a repetir la misma cosa, hermanos. Escuchemos esto bien. Por eso al orar no vamos a repetir la misma cosa, porque nuestra vida no es estática y nuestra comunión con Dios tampoco lo es. Imagine usted una pareja con su esposo que todos los días le diga las mismas cosas, las mismas palabras. Bueno, eso es usted, es cuando reza, no es cuando usted ora. Muchas veces repetimos las mismas cosas y no aprendemos lo que realmente es la oración.
Hay personas que rezan, no oran. No entienden que la relación con Dios es un asunto dinámico. Continuamente tenemos nuevas oraciones, peticiones, tenemos que traer delante de Dios. Siempre nos suceden cosas o nuevas cosas y eso es lo que tenemos que traerle a Dios. Rezar siempre, es rezar siempre las mismas cosas. No, debe traer nuevas cosas. Pablo nos dice simplemente aquí en el versículo 18, presentarse delante de Dios en oraciones y súplica. No, hermanos, eso no es lo que dice el texto. Dice que debemos venir delante con Él con toda oración y súplica. Y la idea es que esta palabra comunica, es variedad. Debemos orar con toda clase de oración. Hermanos, muchas veces tenemos oraciones privadas, como les dije, usted y Dios. Otra vez lo tenemos que hacer en público aquí cuando venimos con los hermanos a orar. Otras veces oramos únicamente con el pensamiento. Va caminando o va manejando o está platicando, pero está su mente en conexión con Dios. Muchas veces quedan en nuestro pensamiento, muchas veces quedan en nuestro corazón, algunas veces oramos en secreto, nos apartamos del mundo para estar a solas en comunión con nuestro Dios. Yo no sé la verdad cómo le hace usted. Hace 15 días les decía que gracias a Dios yo tengo una montaña allá que puedo ir por donde sea y a caminar con Dios ahí. Les decía que tengo unos terrenos por allá que no son míos, pero les digo que son míos, pero ahí puedo orar con Él. Muchas veces agarro la carretera de aquí a Puebla, autopista y todo, y voy orando con Él. Eso es la comunión que usted debe tener. Todos la debemos tener. Tenemos hijos, enséñale la oración también, para que ellos sean hombres fuertes en oración. En ocasiones orarás haciendo quehaceres en la casa. A veces serán oraciones largas, otras veces serán clamores que dirigiéndose al cielo, pidiendo auxilio, y serán toda clase de oración. Segundo lugar, Pablo nos enseña nuestras oraciones deben ser constantes. ¿Sí vamos viendo hasta aquí? ¿Vamos bien? No quiero que se me duerman mis hermanos. Vean, ¿cuándo debemos orar? Versículo 18, Pablo responde en todo tiempo. Oren en todo tiempo, literalmente significa en toda oportunidad. En toda oportunidad que va al mercado, ore. Que va rumbo a la escuela, ore. Que va rumbo al trabajo, ore. Que ya despertó, ore. Que ya se va a dormir, ore. Ore. Los creyentes estamos en una lucha continua y por tanto debemos orar regularmente, mis hermanos. Sí, así es. Tenemos una lucha. Porque, ¿saben por qué? Porque el enemigo nos ataca con regularidad. El enemigo de nuestras almas nos ataca, ¿sabe cuándo? En todo momento. Que le viene una tentación, que le viene un mal pensamiento, que ya le quieren hacer algo, que ya le están silbando ahí porque se le atravesó, que ya puede atropellar, o sea, de todo. Y por eso tenemos que estar orando. ¿Sí se acuerdan lo que dice aquí en Lucas 18 acerca de la mujer que pedía que le hiciera justicia al juez? Y ella venía diario. El juez ya estaba enfadado. Le voy a hacer ya justicia para que ya deje de venir. ¿Qué nos enseña ahí? Pues nos enseña la continuidad, constancia de orar.
Ahora, al menos que usted no necesita nada y no le guste orar, pues no necesita. ¿Para qué? Por si estamos aquí es porque tenemos cada uno necesidades. Por eso estamos aquí, para instruirnos, para aprender, para poner en práctica. Y a lo mejor tiene un necesitado, a lo mejor tiene un enfermo, tiene un hermano, una hermana, una familia que no conoce a Dios. Oremos por ellos. O, o- ¿O para qué sirve para ustedes la oración? Es para eso, hermanos, para tener una relación con Dios, para pedirle, porque separados de mí nada podéis hacer, dice. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente en comunicación con nuestro Dios. Pero también a veces nos da la impresión de que nada está sucediendo, a pesar de que estamos orando. Estamos en medio de una dificultad, estamos orando a Dios y la dificultad persiste. ¿Y qué hacemos? Dejamos de orar. ¿No te ha pasado de casualidad algo así? Ya no oro. Hasta se te olvida. Hasta cuando vas a comer ya ni oras y ya estás comiendo y te acuerdas que tienes que orar. Digo, a mí así me pasa a veces. Ya estoy como bien tranquilo, pero pues no oré. Señor, perdóname. Gracias, Señor. Tenemos que hacer las cosas mínimas también orando. ¿Eh? El Señor dice que no dejen de orar por orar, que en el momento oportuno el Señor responderá en el momento que Él entienda oportuno. No nosotros, Él. Pero no dejes de orar. De los primeros cristianos nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, que estaban continuamente orando. Y otra enseñanza, bueno, tú también debes estar ahí. Debemos estar orando. Estaban dedicados de una forma continua en oración. En Romanos 12:12, Pablo nos dice que los cristianos debemos ser gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, constantes en la oración. Estas cosas van juntas una con otra. Gozo, paciencia, constancia en oración. Debemos estar ahí. Tenemos mucho que aprender aquí en la palabra de Dios. Filipenses 4:6, ¿quién se lo sabe? Todos no lo sabemos, de alguna manera lo hemos oído. Por nada estéis afanosos. Oren, no se afanen cuando esto ocurre, cuando estos pensamientos empiezan a saltarnos. Comienzan a querer inquietar nuestra alma, mi hermano, es cuando usted debe ponerlo en las manos de Dios. Señor, mira este pensamiento que me vino. Señor, mira lo que me está pasando. Debemos venir en ese momento a la presencia de Dios en oración. Colosenses 4:2, ¿qué nos dice? Abran atrás adelantito, perdón. Colosenses 4:2 dice, perseverad en oración. Perseverad en oración. Primera Tesalonicenses 5:17, ¿qué nos dice? Ya se lo saben todos. Orad sin cesar. Oren. ¿Qué tanto debemos orar incesantemente? Dice Pablo. Incesantemente. Es más, te puedes cansar de cualquier cosa, pero menos de orar. Ore. Como dice aquí Pablo, no nos está diciendo, no está pidiendo algo que él mismo no hacía. Pablo era un hombre de oración. Desde aquí, desde el capítulo de Efesios hasta Timoteo, lea y va a ver cuántas veces pide, ora, está en ello, o sea, está ora,
ora y ora y ora. Pura oración. Era un hombre de oración. O sea, no nos pide algo que él no hacía. Él siempre está en oración, estaba en oración. Ahora nosotros podemos, dijera aquel, cópiele, ore también. Pablo era un hombre de oración, escribiendo a los hermanos de Roma, les dice en Romanos 1:9, abran su Biblia en Romanos 1:9. ¿Qué dice? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de quiénes, de todos, de vosotros, siempre en mis oraciones. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de cómo Pablo es un hombre de oración? También aquí en eh, lo que más nos maravilla, lo que más me maravilla el apóstol Pablo, de eso mismo les decía, ¿a quiénes? A los corintios, a los efesios, los colosenses, primera Tesalonicenses, primera, segunda Timoteo, todo ahí Pablo era un hombre. Él entendía que esta batalla espiritual solo se puede pelear doblando nuestras rodillas en la presencia de nuestro Dios. Hermanos, esta necesidad que Pablo tenía de acudir al trono de Dios continuamente es la misma necesidad que tú y yo tenemos. Es una lucha que se pelea mayormente de rodillas, es ahí donde la victoria, donde tienes la victoria o eres derrotado. ¿Cómo queremos ser victoriosos? Orando. Quizás digas, ¿esto qué significa? Debemos orar regularmente, debemos orar sin cesar. Tenemos mucha responsabilidad cada día por orar por la familia, orar por los hijos que van a la escuela, orar por tu trabajo, orar porque estamos bien, orar porque vienen compromisos más serios y debe usted estar orando. ¿Cómo es eso que tenemos que orar sin cesar? Obedecer esta exhortación significa que cuando somos tentados, tomamos esa tentación delante de Dios y clamamos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente le damos gracias a nuestro Dios. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, mi hermano, cuando lo vemos, oremos que Dios nos saque de eso, que Dios nos libre de eso, que no me pase nada, porque usted está viendo el peligro y ¿qué va a hacer? Es que debemos decirle, Señor, manda tu ángel a que me ayude. Mándame, ayúdame. O sea, te desesperas a veces, pero es cuando tú debes de estar confiadamente en nuestro Dios. Alguien me dijo que cuando vea a alguien en la calle, en cualquier otro lugar, en cualquier ciudad, en cualquier centro comercial, en cualquier avenida, ore usted por él. Usted no sabe por qué él va ahí, quizás tiene una emergencia. Ore por él porque que Dios lo guarde, que no le pase nada. Ore por él. También a veces ore cuando usted sale en las tardes, viene en camino y ve un hermoso atardecer. ¿No le da gusto cuando el sol va bajando? O en las mañanas cuando sale el sol y va caminando, ¿no ve lo hermoso que se ve? Cuando va en el camino, ¿no ve una hermosa flor? ¿No ve un animalito ahí? Hay tanta cosa por qué orar. Hasta por los insectos, por esa florecita tan hermosa.
por ese canto de las aves cuando amanece. ¿No ha oído cómo cantan los gorriones y todo eso? Ore, que se le haga un estilo de vida, mi hermano. Que debe usted orar por la gracia de Dios que nos da la oportunidad de ver esas grandezas de Él. Hay personas que nos encontramos y que están pasando por algo difícil en su vida. ¿Sabe qué? Ore por ellos. Hay un ejemplo muy interesante en el libro de Nehemías. Y esa historia usted ya se la sabe. ¿Por qué? Porque Nehemías era copero del rey y un día lo vio triste. ¿Qué tienes? Dime. Una gran oportunidad. No dijo, espéreme, voy a orar. No, en ese momento clamó a Dios, ayúdame. Y este rey ayudó a Nehemías. ¿Qué le había pasado a Nehemías? Había oído que Jerusalén estaba destruida la ciudad, que las puertas estaban quemadas, los muros derribados. Esa era su gran preocupación. Y ahí estuvo delante del rey y dijo, oró al Señor, ayúdame, Dios. En ese momento, órale. El rey rápido le dio la solución. O sea, tenemos muchos ejemplos, mis hermanos. Tercer lugar, Pablo nos enseña en nuestro texto, que nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. Abran sus Biblias en Judas. Judas 20 dice de esta manera, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, esa entrega una vez más es tu relación con Dios. Esa entrega que tú tienes delante de Dios es orando en el Espíritu. Esa conexión. Vean que dice también aquí en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, y es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Salmo 40 dice, pacientemente esperé y Él le inclinó a mí su oído. ¿Usted cree que Dios no va a inclinar su oído? ¿Usted cree que Dios está súper ocupado y no tiene tiempo? ¿Sabes qué? Otro día. No, Él no es como nosotros. Él es Dios, Dios grande. Él va a estar. Él no cree que dice o tiene un reloj ahí, oró nomás un minuto. No, no le hago caso. No. Él tiene todo el tiempo. Él es el dueño del tiempo, es más. Entonces, nos va a oír. Es más, Dios, deseo que no te quite el tiempo. ¿Y ustedes creen que le va a quitar el tiempo a Dios? No. Usted venga a Él. Usted venga. Entonces ya les dije esta historia de Nehemías. Ya miramos que todo lo que él pidió, el rey le dio, pero estamos en el versículo, en el punto número 3. Pablo enseña en nuestro texto que nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. Noten el texto. Versículo 18, en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, la oración es mucho más que un conjunto de palabras bien articuladas, puestas en el orden correcto. Aquí quiero que pongamos mucho cuidado.
Y estar pensando en orar en el Espíritu es como una luz, hermanos, que viene a nuestra alma, la verdad. Al orar, estar cerca de Él. Y así que veamos qué significa. Orar en el Espíritu, esto me ha hecho entender lo que realmente la oración es. La oración no es rezo, no es un rezo. La oración no es venir con una postura correcta o decir las palabras correctas, por más bonitas que suenen. Orar es una comunión espiritual con Dios, agradecido con Él, agradecida del alma que ha sido vivificada con el Espíritu de Dios. Por eso la oración verdadera es aquella que un creyente que dirige al Padre en el nombre de Cristo por el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuál es la oración verdadera? Aquella que dirigimos al Padre en el poder del Espíritu Santo. Si el poder del Espíritu Santo no está vivificando esa oración, de nada le sirve. Debe usted estar bien. Debe estar usted totalmente libre de todo. Efesios 2:18, una vez más, porque por medio de los unos a los otros tenemos entrada a un mismo espíritu, al Padre. Una buena definición de oración por medio de Cristo. Tenemos una misma entrada a través de Él. Por un mismo espíritu tenemos una entrada, obviamente, a nuestro Padre. Oramos al Padre en el nombre de Cristo, confiando en el hecho de que en sus méritos podemos presentarnos delante de Él, delante de Dios y pidiendo lo que pediría estando en mi lugar. Hermanos, es lo que significa orar en el nombre de Cristo, orar en el Espíritu. Algunas personas creen que en el orar en el nombre de Cristo es traer una serie de peticiones y al final añadirle una varita mágica y hecho. No. Eso no es la idea. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: cuando nosotros vamos al cielo, allí nuestro nombre no vale nada, hermanos. Si yo voy al cielo a pedir en mi nombre, ¿qué me va a dar? Nada. Ahora, si yo voy en el nombre de Cristo, ¿por qué en el nombre de Cristo? Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9, allí tienes todos los créditos abiertos en el nombre de Cristo en el reino de los cielos. Tiene un valor eterno, un valor infinito. Cuando yo voy en su nombre, amparado en sus méritos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces las puertas del cielo se abren para nosotros, se abren para mí. Yo voy en el nombre de Cristo. No se le olvide eso, mi hermano. ¿Recuerdan cuando los discípulos fueron a desatar aquel pollino o fueron a pedir aquel pollino? ¿Qué dijeron? El Señor necesita el pollino. ¿Y sabe qué? Sí, llévatelo. Pero si Pedro fuera en su nombre, ¿y tú quién eres? No, pero yo vengo en el nombre del Señor. O el Señor lo necesita. Sí, ten. ¿Se da usted cuenta? O sea, ¿cómo tenemos tanta enseñanza? Cuando Él fue, les dijo, díganle a ese hombre que ustedes van en mi nombre, que yo necesito el pollino. Y le dijeron, y les dieron el pollino. Dice aquí en el versículo, por medio de Él, los unos a los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Si tú pides en nombre de Él, se te van a abrir las puertas. Pero si vas en nombre de cualquier otro, ¿sabes qué? Olvídate, no te van a dar nada. Pero en el nombre de Jesús, es un nombre que es sobre todo nombre.
el nombre más grande que existe. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, quien nos da la certeza de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y es el Espíritu Santo quien nos mueve a venir delante de Dios con confianza, creyendo en estas promesas o en esta promesa. Número 4, Pablo nos dice que nuestras oraciones deben ser vigiladas y persistentes. Otra vez el versículo 18 ahí de Efesios, ¿qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ella con toda perseverancia. Velando en ella con toda perseverancia. Nosotros somos unos soldados en medio de una guerra. Si hay algo que no podemos hacer, es dejar el puesto de combate o quedarnos dormidos. ¿Qué va usted a hacer? ¿Luchar? ¿Estamos en guerra? ¿Estamos velando? Adelante. Si no está usted luchando, quédese en casa. Quédese a dormir. Sí, hay una historia de un hombre acerca de un individuo que fueron a la guerra. El capitán les dijo: óiganme bien, por favor, jóvenes hombres que están aquí para la guerra. El enemigo es muy peligroso, es mucho más fuerte que nosotros. Por cada soldado nuestro hay 4 de ellos. Y el capitán encontró a un soldado descansando abajo de unos árboles, muy tranquilo, y le dice: ¿qué pasa, soldado? ¿Qué está usted haciendo aquí? Dijo él: yo ya metí mis 4, así que ¿cuál problema? No, esto no es así. Nosotros debemos estar velando, estar a las vivas, estar abiertos nuestros ojos, porque el enemigo puede llegar en cualquier momento. Aquí nosotros no tenemos tiempo para descansar. Aquí no hay tiempo para el ocio. Lo último que tú puedes hacer, dejar el puesto de combate o quedarte dormido. El Señor nos advierte ahí en Mateo 14:38. Abran sus Biblias. Mateo 14:38. Dice aquí. Ni tiene 38 mi Biblia. Me perdí la cita. ¿Es Marcos? Ya. Según yo repasé bien y mire. Bueno, mire. ¿Perdón? Ok. Dice: velad en todo tiempo, orando. Oigan bien, velar en todo tiempo, orando, porque no sabemos qué cuando Cristo regrese. Velando. ¿Qué más? Perseverad en la oración, dice Pablo en Colosenses 4:2, dice: velando en ella con acción de gracias. ¿Quieres permanecer despierto y alerta en el campo de batalla? No dejes de orar, mi hermano. Ni dejes que te venza el cansancio solo porque te parece que no estás avanzando en tu vida cristiana. No, mi hermano. Mantente en guardia, persevera en oración. Tú sigue en oración. No importa cómo estés pasando en tu vida, tú mantente. Y vamos finalizando. Pablo nos dice que en el texto que en nuestra oración debemos suplicar, o estando suplicando por aquellos que están peleando la misma guerra que nosotros. En versículo 18, una vez más, las mismas dificultades que usted enfrenta cada día es lo que enfrentan también ellos que están peleando la misma guerra que tú y buscan la gloria misma del Señor. No solamente tú estás pasando.
Todos aquellos que estamos en guerra o están en guerra, es las mismas necesidades que tú tienes. Y donde estás debes estar orando. Si son heridos y caen en el campo de batalla, es el testimonio del evangelio que él sufre. Si permanecemos firmes y avanzan, es el reino de Cristo que se beneficia. Somos parte de un ejército y nuestro interés es que todos permanezcamos hasta el fin peleando la buena batalla de la fe para la gloria de nuestro capitán y el avance de su reino, que es el interés de todos. ¿Qué debemos hacer? Interceder los unos por otros, someternos unos a otros en oración, y es lo que hemos visto muchas veces. Por eso venimos a orar aquí, para interceder por nuestros hermanos, por sus situaciones, unos por otros. Venga, le invito si no quiere, si no ha venido. Muchas veces uno se desalienta, muchos se desalientan, es más, pero tenemos que ser frecuentes y animar también a los hermanos. Es más, todos los que pasan el anuncio de los jueves en oración, vengan, vengan, vengan. Siempre se les está recordando que vengan porque es necesario. ¿Qué debemos hacer? Interceder uno por los otros en toda oración. Tus hermanos experimentan las mismas tentaciones, se desalientan como tú te desalientas, ellos tienen mucha fe y las mismas dudas y tentaciones que pasan por su cabeza, el mismo deseo de tirar la toalla y claudicar muchas veces. Versículo 19, oren por todos los santos, oren por todos los santos. Tenemos esa necesidad de orar de cada uno de nosotros. Si pusiéramos poner una hoja en lo que cada uno de nosotros le está sucediendo, le está pasando, no terminaríamos. Pero son muchas necesidades. Yo no creo que haya un hermano aquí que no tenga ninguna necesidad. No, tenemos muchas. Pero en particular dice aquí en el versículo 19, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca no me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo está pidiendo que oren por él. Pablo está pidiendo, uno de los hombres más grandes está pidiendo que oren por él. Pablo estaba preso en Roma, que con denuedo hable como debo de hablar. Este gran hombre de Dios, este extraordinario siervo del Señor, estaba consciente de su propia debilidad, estaba consciente que sin la ayuda de Dios él no podía predicar eficazmente la palabra de Dios. Por eso aquí en Efesios 19 dice, oren por mí. Y no es la única vez que Pablo dice, porque también en Romanos lo comenta ahí en Romanos 5:30. Vea usted, Romanos 5:30 nos dice, perdón, a ver, Romanos, se me olvidó, hermanos, la cita. Se me olvidó la cita, pero hermanos, eso lo tienen de tarea. No se preocupen. Vamos adelante, sí, para no atrasarnos más.
En este texto literalmente está diciendo que peleéis juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Muchos misioneros están en diferentes lugares expandiendo el evangelio por nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Lo único que debemos, o lo único que debemos hacer por nuestros hermanos es sostenerlos en oración. Oren por ellos, oremos por ellos. Eh, Miren lo que estuvimos hablando en la mañana. 12:12, hermano, te agradezco. A ver, abran su Biblia en Romanos 12:12. 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Pero ¿sí es ese? A ver, eso es lo malo de no estudiar bien. Ajá, sí, aquí está. Gracias, hermano. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? A Dios. Él pedía oración. Este hombre de oración pedía que sigan o que lo ayudaran a orar por él a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un gran compromiso. Él tenía mucho que hablar en Roma y en muchos lugares. Entonces, oren por mí, dice Pablo. Ahí en Colosenses 4:2-4, Pablo era un hombre de experiencia. Pablo solo abría la Biblia y hablar. No, Pablo dice, no confíen en mí. Oren por mí para que yo pueda hablar. Y tenemos ejemplos en Hechos 12:5. Vamos a ver esta cita, espero que no me falle, que no falle yo. Hechos 12:5, vean qué dice ahí. Hechos. ¿Cómo debemos estar orando por nuestros hermanos? A lo mejor uno de mis hermanos no está ahorita en la cárcel, pero está en una situación bien difícil y tenemos que estar orando para que Dios lo libre de ahí, que Dios lo saque de ese apuro. Hay que orar por nuestros hermanos. La iglesia oraba por él como lo hacía, como lo hacía, dice la Biblia, sin cesar. En 2 Tesalonicenses 3:1, Pablo pedía que pidieran por él, por dos cosas específicas. Por lo menos aquí en Efesios 19, quería Pablo que pidieran por él. Y en segundo lugar, que Dios le diera la capacidad necesaria para decir lo que tenía que decir. Hermanos, ¿ustedes creen que los pastores, cada hermano que se esmera a pasar aquí al frente de este lugar a predicar, no se desalientan? Sí. ¿Ustedes creen que cuando pasa a alguien y viene con un texto fuerte de la palabra de Dios y lo tiene que exponer a los hermanos sabiendo que va a pisar unos cuantos callos y quizás lastime el corazón, uno tiene a temer temor? Por supuesto, mis hermanos. O sea, lo tienes que decir, aunque dijera muchas pedradas, ay, para mí ya, es Dios mismo el que te está hablando, hermano. No son las pedradas, no. Debemos pedir por los que predican. Mire, gracias a Dios porque se pide en oración que oren por los líderes, oren por los que pasan a exponer su palabra. Porque es muy difícil, es algo serio. Y sí necesitamos de sus oraciones, hermanos.
Pablo dice, oren por mí, para que pueda hablar la palabra, oren por mí, para que dice, porque para que hable como debo de hablar. ¿Y qué es lo que tenía que hablar? El evangelio. Pablo pedía por eso. Lo más grandioso, lo más sublime, lo más grande, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un día en que creímos en Jesucristo y depositamos toda nuestra fe en Él, toda nuestra confianza en Él. Entonces recibimos el regalo más grande de Dios que puede dar al hombre. ¿Y qué es eso? Es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo más hermoso, lo más grande. Y Pablo pedía que oren para que hable del evangelio. Hermanos, cuando nosotros venimos a Jesucristo a los pies, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya lo vimos aquí en Efesios. Nos rescató de nuestra condición perdida y nos concedió la esperanza de la vida eterna, mis hermanos. Solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Por eso cuando nos arrepentimos, entregamos toda nuestra vida a Él, encontramos perdón y gracia y la seguridad de vida eterna. ¿No le da gusto eso? En Él solamente hay salvación, hermanos. Hay vida en abundancia. En Él hay gozo y hay paz. Y solo en Él estamos completos. Si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza en Jesucristo, todavía, hermanos, es el momento. Todavía la gracia no se ha terminado. Todavía hay tiempo si quieres venir a Él. Aún tiene los brazos abiertos. Para ti, Jesús le ama, pero también le llama. Uno de los ejemplos más destacados en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, oraba al Padre antes de ser crucificado. Hermanos, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude en esta lucha que tenemos. Él mismo dijo que separados de mí nada podéis hacer. Gracias a Dios, hermanos, porque ahora tenemos a quien acudir. Hermanos, podemos tener toda la armadura de Dios, pero si no está completada con ese requisito de la oración, no nos puede dar mucho resultado. Así que, mis hermanos, hay que poner en práctica. Inclinen su rostro, hermanos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Es mucho lo que vimos, pero Dios, lo poco que pudiéramos entender, que lo pusiéramos en práctica, Señor. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque utilizaste a Pablo. Gracias porque nos muestras tu amor en todo momento. Y tú quieres que estemos bien delante de ti. Gracias por esa armadura, pero gracias por la oración que nos invita, Señor. Y que no echemos todo esto en saco roto, sino que lo pongamos dentro de nuestro corazón, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Que oren, Señor, porque tenemos familias, tenemos hijos que van a la escuela, tenemos trabajo, tenemos un enemigo que nos quiere devorar, Señor, ayúdanos. Señor, pero también porque un día vas a venir y que estemos velando, Señor, por ello. Te amamos, Dios, pero tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor. En el nombre poderoso, todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.